hablar de la vida es hablar de la libertad de elegir. Así es, y el día de hoy hablaremos sobre un tema que siempre ha estado en debate, que está encerrado entre mitos, sobre todo desconocimiento y mucho silencio. Es un tema que simplemente con escuchar la palabra genera polémica, el aborto. Y es por ello que para abordar este tema que es de mucha importancia informativa, tenemos con nosotros a una invitada muy especial, y es la médica sexóloga Sofía Huerta. Y pues ella forma parte sobre todo de la Red Médica por el Derecho a Elegir. Y bueno, bienvenida, Sofía. De verdad ha sido una búsqueda incansable tenerte por acá, pero qué bueno que ya coincidimos. Ya sé, después de muchos días y de todos los cambios, pero no, pues un placer estar No, aquí. al contrario, gracias. Muchas gracias por la invitación, todo un placer. Sí, sobre todo justo porque esta dificultad habla de la ardua labor y del mucho trabajo que pues tienen ustedes, ¿no? En estas campañas y en esta atención médica hacia las personas que pues viven de una manera directa o de una manera en ocasiones indirecta el aborto. Sí. Sofía, pues bueno, es un concepto que de pronto nos sacude, nos mueve. ¿Qué es el aborto y qué implica? O sea, ¿cuáles son todas las referencias que existen alrededor de esta situación? O no sé cómo nos enseñas tú a plantearlo. A catalogarlo, ¿no? Porque de repente luego hay como mucha diferencia entre los conceptos, porque si lo vemos de manera legal es de una manera y si lo vemos médicamente es de otra manera. Porque si lo vemos de manera legal, lo podemos ver que el aborto es una pérdida gestacional desde antes del nacimiento, desde la fecundación hasta el nacimiento. Okay. Es una pérdida. No hay semanas. No hay semanas definidas, ¿no? Exactamente. Distinto. Pero cuando lo vemos de manera médica, lo vemos antes de las 22 semanas o que pese menos de 500 gramos, es un aborto. Si es después, sería un óbito, sería una parto pretérmino y una pérdida gestacional de un feto. Okay. Quiere decir que entonces, desde lo legal, puede haber, ahorita ya nos actualizarás con lo que ha pasado en los últimos años, pero desde lo legal, si se abarca una pérdida del producto en cualquiera de las etapas, puedo yo como mujer estar en una situación legal de aborto y puedo tener las consecuencias, ¿no?, legales con ello. Pero entonces, desde lo médico, ¿hay algo que se haga como trance, como donde se unifique lo médico, la visión médica y la visión legal? Lo que pasa es que aquí la diferencia es, por ejemplo, la viabilidad. Antes de las 22 semanas, realmente no hay una viabilidad como tal si yo tengo esta pérdida gestacional. Si yo tengo una pérdida después de las 22, 24 semanas, podría llegar a ser viable este producto. Entonces, aquí es cuando vienen estas intervenciones de posparto. Okay. Esa es una gran diferencia que hacemos en la parte médica a la que se hace en la parte legal. Entonces aquí, ¿por qué el aborto genera tanta controversia? O sea, ¿por qué al momento que inclusive solamente la palabra aborto genera unos a favor y otros en contra? ¿Qué es lo que está pasando? Porque me imagino que esto viene desde épocas de muchos años atrás, no es reciente. Sí, no, esta es una situación como súper antigua, desde concilios, desde el Papa Pío VI, desde San Clemente, desde San Agustín y desde toda una historia de la Biblia, de la Iglesia, y desde que las mujeres somos propiedad del hombre, desde que nosotros solamente servíamos para tener como una descendencia y darle una propiedad a alguien más, ¿sí? De asegurar este futuro. Entonces, desde estos momentos, nosotros al asegurar este futuro, pues nosotros no éramos dueñas de nuestro propio cuerpo. Entonces, al tener este concilio de nosotros no tener esta decisión sobre nuestros propios cuerpos, entonces se convirtió tú no decides, tú no puedes, tú no tienes voz. Entonces, solamente yo como hombre, solamente yo como concilio, como iglesia, decido quién sí puede y quién no puede. Porque de hecho, hasta en la Biblia, no en la Biblia, sino el concilio decía, si la mujer se pone en riesgo, entonces sí se puede, pero solamente en ese momento. Y lo van a decidir solamente si el médico decide que está en riesgo, pero solamente está ahí. Si el criterio, solamente si el médico cambia. Si el criterio del médico cambia y dice, no, sí se puede,
Entonces, y había muchas muertes maternas, justo porque decían el médico, no, pues tiene que seguir, porque a lo mejor era el primogénito, porque era el único hombre, porque a lo mejor nos iba a dar o cualquier cosa, pero era, no, sí tiene que dar. ¿Y qué es lo que no sabemos las personas acerca del aborto? ¿Qué es lo que hay detrás? Porque finalmente es lo que decide el médico, pero ¿qué hay detrás de esas mujeres que deciden en un momento dado deciden no tenerlo por diferentes causas, ¿no? Todo eso no lo sabe la demás gente. Sí, de hecho son historias que de repente yo les digo, pónganse a leer un poquito acerca, por ejemplo, de San Agustín, de quién era Santa Mónica, quién era su mamá prácticamente, cómo se hizo esa historia. Son historias a veces desgarradoras y dices, cómo de repente seguimos marcando esas historias, cómo de repente seguimos perpetuando esas historias, dando reconocimientos a historias que ya no deberíamos de dar, que deberíamos de decir, oye, basta. Deberíamos de reconocer estos silencios en los que estamos viviendo, estas historias que cada historia tiene una historia de trasfondo, una historia de secretos, una historia de abusos, una historia de no digas nada, de vergüenzas, de complicaciones, de mejor me vivo en la clandestinidad, me vivo en la sacristía, me vivo en la vergüenza para no poder decir las cosas porque entonces me va a dar miedo a que alguien más me juzgue justamente por todas estas historias, por todas estas cargas. Y hay una antropóloga que me encanta que se llama Sara, que dice, es que el aborto no se vive en la individualidad, se vive en la colectividad, porque realmente no lo vivo sola. Lo vivo en lo que dice mi vecina, en lo que dice mi mamá, en lo que dicen mis amigas, en lo que dice mi pareja, en lo que dice todo el mundo. Pero ¿y qué pasa conmigo? Porque abortar o no necesariamente lleva una implicación social. Claro. ¿No? Si eliges el aborto como una técnica, como un recurso al que tienes derecho, pues genera un impacto en tu círculo y en lo aledaño. Y si elijo no abortar y continuar con la vida de este producto y a futuro un menor, pues también lleva sus implicaciones, ¿no? Como todo lo que tiene que ver en esta conformación de estilo de vida, ¿no? Pero y aquí, perdón, aquí algo bien importante, yo creo que en fechas actuales se sigue dando esto. Sí. Yo considero que la maternidad debe de ser una elección, más no una condena. Y una condena para la madre y para los hijos. Sí, ¿verdad? porque fíjate, ahí hay dos vertientes que me encantan, que yo les digo cuando doy pláticas, digo, es que hay dos partes primeramente básicas. Una parte es la maternidad planeada y no planeada. Entonces dices, bueno, la planeada, pues qué fregón, ¿no? Qué padre. Pero ¿qué pasa con la no planeada? Dices, bueno, de ahí me derivo a otras dos partes. La parte deseada y la parte no deseada. ¿Y qué pasa con la parte deseada? Pues bueno, no lo planeé, pero lo deseo, pues está bien, ¿no? Ya está. Pero ¿qué pasa con la parte no planeada y no deseada? ¿Cuántos hijos y cuántas hijas somos desde ahí? Y que luego tenemos que ir al psicólogo de Forever, porque pues ahí nos estamos manteniendo, ¿no? Alinear nuestras chakras y situaciones familiares y antecedentes y todo, porque pues somos hijos, hijas de lo no planeado, de lo no deseado y de historias de abuso, de cuestiones de familia que pues tenemos que sobrepasar y de decir, pues es que mi mamá no me quería y que tengo que pasar por esto. Exacto. Y también qué duro cuando dices que es lo planeado y no deseado, porque es lo que sigue. Ya te casaste y es lo que sigue. Sí. Entonces, Tuve el niño de compromiso. el niño desde de la compromiso. estructura social, ¿no? Desde esta expectativa en donde, entrecomillamos, ¿no? Vamos siguiendo las etapas dictadas por la sociedad en donde llegamos a cierta edad y luego ya viene toda esta parte reproductiva. Sí, Y entonces esta misma expectativa... antes de 30 mejor vestir a santos, como bien dice Shakira. Sí, exacto. Pero lo peor es cuando te juzga la misma gente de tu edad. Sí. ¿Cuántas y conocemos profesionistas médicas que deciden no ser madres? ¿Y qué pasa con el resto? Te juzgan. Sí. ¿Cómo es que prefieres estudiar más que ser madre? ¿Quién dice que el ser madre es maravilloso, pero quién dice que es lo mejor, que es lo que te va a llevar al top de la felicidad? ¿Quién dice que es idealizarte como mujer el ser mamá? Totalmente. ¿Quién dice? ¿Dónde tenemos que firmar esta parte donde
en la Biblia nos dice multiplicarte y ser madre para siempre, y como en Génesis 30, ahí, que Dios nos manda a multiplicarnos y ser madres. O sea, ¿por qué? ¿Por qué no podemos ser mejor Liliths? Claro. Y de pronto también entender cómo regresarnos a esta parte, digo, porque va implícito el concepto maternidad, ¿no? Dentro de lo que es el tema aborto, pero regresarnos a la parte mujer, ¿no? O sea, como volver a este centro de nosotras y poder voltear a ver qué implica. Afortunadamente no estamos en el siglo XIX, XVIII, XVII y hacia atrás, en donde existía toda esta parte de el control, ¿no? Sobre la mujer, esta parte de... Y lo digo afortunadamente, pero pareciera que todavía estamos estancados ahí. ¿Por qué? Porque hay un avance legal. O sea, eso sí tenemos que voltear a verlo, ¿no? Hay un avance legal. Hay algo que se conoce, Sofía, como... la interrupción legal del embarazo. Y entonces esto, cuéntanos sobre ello, porque es parte de lo que está ahorita, en lo actual, pero pues lo desconocemos, ¿no? ¿Qué es la ILE? ¿Será que se escucha más, no se escucha tan la palabra aborto y utilizan esa palabra? Sí. Como para que no se escuche tan fuerte, ¿no? Tan el impacto. Exacto. Pero realmente ILE solamente es una variante del aborto, porque tenemos varias variantes. Y es como la manera como, pues, legal, podríamos decirlo. Porque tenemos la ILE, que es con L, que es de que yo decido por mi propio cuerpo tomar la decisión de un aborto. Tenemos la IVE, que es por violación, si la IVE con V, por violación, de que yo tuve una violación y desafortunadamente salí embarazada a causa de esta violación, y entonces yo tengo derecho a interrumpir voluntariamente mi embarazo. En cualquier edad, porque en cualquier etapa gestacional. Pero en edad de la mujer, porque leí que estaba como más recargado hacia menores. En cualquier edad, En cualquier edad y en cualquier etapa gestacional. No hay límite. Porque antes sí lo había. Antes sí lo había, en la norma 046 le decía que hasta las 20 semanas, ahorita ya no hay límite gestacional. Eso ya ha cambiado. En la que es la ILE, sí tenemos en algunos estados hasta las 12 semanas, Sinaloa es hasta las 13, por ejemplo, Colima es en Aguascalientes es hasta las número 6, varía mucho de estado a estado, y por ejemplo no todos los estados están despenalizados, que esa es otra parte que es la ola verde que estamos ahí trabajando y encaminando, sobre todo esta red de médicas por el derecho a decidir que estamos diseminadas en todo México, y la otra es las por causales, que es la C. Por causales es, por ejemplo, por cuestión económica, por cuestión de que tengas alguna malformación, por salud, por mortalidad, por muchas otras causas que no entren dentro de la ILE o dentro de la IVE. Que no en todos los estados tienen las mismas causales. Son permisos, son las recomendaciones médicas, permisos legales que te da la ley para poder acceder a un aborto sin que pues tengas un delito. Y aquí ¿qué debe saber una mujer gestante acerca de sus derechos? Oye, estamos queriendo aprovechar, Sofía. Queremos aprovechar, perdón. Sácame jugo. Vamos a exprimirla completa. Es que hay muchas dudas, caray. Hay muchas dudas. Fíjate, algo que me encanta, porque les digo, cuando era mi generación, estos derechos, los derechos de la mujer y de la niña, o sea, apenas salieron en 1993 en Viena. Súper reciente. O sea, yo cuando estaba chiquita no tenía derechos. Ustedes tampoco tenían derechos. Apenas las generaciones de ahorita tienen derechos. Les digo, ustedes siéntanse afortunadas. Porque para mis 30, mis casi 40, ya, o sea, les digo, wow, ustedes ya tienen derechos. Ya pueden luchar por esos derechos. Y ahorita, pero en ese entonces, nuestras mamás no tenían derecho. Entonces, por ejemplo, ahorita, ¿qué es lo básico que deben de saber estas mujeres? ¿Qué es lo básico que deben de saber estas personas gestantes? Porque ya no solamente son mujeres, sino también personas gestantes que tienen que entender que sus cuerpos son sus propios cuerpos, son sus propias decisiones. Es yo teniendo toda la información, todo el bagaje de información, yo decido dónde, cómo, cuándo y quiero tener mi propio aborto. Quiero tener esta decisión de cómo gestionar este aborto. ¿Qué es lo que no sabemos las personas sobre el aborto? Incluyendo mitos, incluyendo ideas irracionales, incluyendo este juicio que ponemos sin tener información,
claro, ¿no? ¿Qué es lo que socialmente las personas no sabemos del aborto o inclusive confundimos? Por ejemplo, una de las cosas comunes que se escuchan, pues es que las mujeres que no se cuidan para no embarazarse, acceden al aborto porque pues es fácil. Pero se siguen embarazando y se siguen embarazando. Eso es real. Pero sí las hay algunas, pero no significa que es todas. Es que es uno de los grandes mitos. Yo me acuerdo mucho cuando realmente empezó el programa, por ejemplo, aquí de la despenalización, que decían, es que van a tener filas de mujeres pidiendo aborto. Y la realidad es que no. Claro que no. No. O sea, créeme que no es como que un día se levanta una mujer y dice, hoy es un buen día para abortar. O sea, claro que no. O sea, realmente una mujer, para tomar esa decisión, también es pensar, también es difícil, también es decir, bueno, ¿qué quiero? ¿Cuál es mi ahorita? ¿Cuál es mi por qué? ¿Cuál es mi para qué? ¿Qué necesito? ¿Realmente quiero o no quiero? O sea, hay quienes sí llegan a tener estos duelos. Y también tener un duelo de una pérdida gestacional deseada también implica algo. También hay dolor. No solamente es, sí, ya, tuve un aborto y ya, se acabó. No, también hay quien sí le duele tener ese aborto. Y ahí se requiere esa red de apoyo. Y ahí se requiere esa red de apoyo. De la pareja, sí, de los padres, de todo el personal, de amigas, sin juicio, sino desde el amor. Claro. Desde te acompaño. A lo mejor yo no estoy de acuerdo, pero te acompaño desde el amor. Exacto. Y fíjate que yo me he dado cuenta que en estos procesos de los abortos, quienes más son acompañadas y quienes más acompañan y quienes más tienen estas redes de apoyo son quienes menos presentan dolor. Okay. Quienes más lo viven en solitario son quienes más tienen dolor. Y esa es una cuestión psicoemocional súper importante. Sobre todo porque otra de las ideas sociales que se tienen respecto al aborto es como si la mujer que lo practica por una necesidad de que el producto venga mal o por una decisión propia, ¿no? Que es válido, pareciera como si pensáramos que no la pasa mal, como si fuera disfrutar. Se libró del problema y ya, y la realidad es que no. Como una villana, como una persona mala, ¿no? De pronto, esa es una idea que tenemos un gran mito. Y no conocemos su realidad, cómo vive años posteriores, incluso décadas, ¿no? Donde dice, yo tuve una pérdida. Sí. Y les afecta. Y digo, no a todas les afecta. Hay quienes dicen, ¿sabes qué? Pues yo la verdad es que estoy muy agradecida por haber hecho esto y pude realizarme, pude haber hecho esto. O sea, no me sentí como minimizada, ni detenida, ni mucho menos. Y lo pude avanzar. Yeah. Y hay otras personas que dirán, ¿sabes qué? Yo sí necesito apoyo porque no puedo con esto. Entonces, no podemos tampoco como polarizar a las personas, ni tampoco como enjuiciar a todas son así y todas son acá, o de poner a todas en un punto, porque es como, ni todos los hombres son malos, ni todos los hombres son buenos, ni todas las mujeres son manipuladoras, ni todas las mujeres no son manipuladoras. O sea, no podemos polarizar a las personas porque depende del contexto en el que viven, ¿verdad? En donde estamos, en el que está pasando. Yo digo, cada aborto es una historia, cada persona es una historia. Cada historia tiene su historia, inclusive. Entonces, en vez de enjuiciar, en vez de falta de empatía, de falta de respeto, es escucha. Solo escucha. Y a veces simplemente es, solo te acompaño. Solo estoy. Y es permitir que la persona también pida el tipo de ayuda que ocupa, ¿no? Porque de pronto encontramos a personas que sí ocupan la red de apoyo y el acompañamiento físico, y hay personas que eligen vivirlo en esta parte, no, yo sola, no quiero que nadie sepa, ¿no? Y es solo atender eso, ¿no? Como lo que la persona vaya requiriendo. Claro. Ahora, como parte de este acompañamiento, Sofía, que les toca a ustedes dar como médicas, en ese acompañamiento, que me parece que es un acompañamiento muy sensible, existe pues todo un protocolo, ¿no? ¿Hay formas para practicar el aborto? ¿Es invasivo? Porque de pronto creo que tenemos en la mente las personas como todas las imágenes que pasan en las redes, hay que tener cuidado con eso, ¿recuerdas? Sí, por favor. En donde está el bebito y ponen ahí la... Sobre todo si están en contra, están muy gráficas. Y entonces hay este desprendimiento como el piecito, la manita. A ver, esa es una idea de aborto, ¿no? Sí. Platícanos la realidad. Esa es la idea que nos venden del aborto.
Y son ideas, el otro día tengo una amiga que le mando muchos besos, allá en Ciudad de México, que me dice, yo Mayra. tengo... Nah, no es Mayra. Saludos, Mayra, también para ti. Pero también se los a Mayra. Ya la están balconeando. Pero tiene una clínica por allá y ella decía, es que a mí, afuera de mi clínica, me ponen un producto de 6 años. Las personas que son antiderecho. Y dices, o sea, ¿cómo por qué? O sea, también hay que respetar, ¿no? O sea, si quieren que yo respete, pues también respétenme a mí. Y digo, 6 años, o sea, no es lo mismo 6 años a un producto de 6 meses, de 6 semanas, de 4 semanas. O sea, no tiene absolutamente nada que ver, ni siquiera las dimensiones. Claro. Entonces, ¿El aborto era visto como asesinar? era visto como Por asesinato. eso legalmente había todas estas repercusiones. Comienza a legalizarse, comienza a haber toda una lucha que hay que estudiar, es toda esta parte de la lucha, sobre todo las niñas y mujeres jóvenes que ahorita ya nacieron con ese derecho, ¿no? a elegir sobre sus cuerpos. Y existe toda esta lucha. Después de esta historia de lucha de mujeres que han estado apuntalando desde marchas, desde enfrentamientos, desde proponer, ¿no? A los legisladores. Después de esta lucha, toda la parte legal que está ahora un poco más a favor, ¿es suficiente, Sofía? No es suficiente porque realmente no se está haciendo nada de eso. O sea, Se tienen las leyes, pero la práctica es algo distinto. lo que pasa es que tenemos esta gran lucha de como de poderes, por así decirlo. De decir, este es mi cuerpo, esta es mi decisión, esta es mi vida. Si no tienes útero, pues realmente hay que opinar, ¿no? Pero de repente también es como decir, ¿por qué tienes que decidir? Como si cuestionaran el por qué tenemos derecho a decidir sobre algo más. Y es, pues sí, porque es mi cuerpo, porque es mi vida, porque ¿quién va a educar? ¿Quién va a dar? ¿Quién va a cuidar? ¿Quién va a proteger? O sea, ¿por qué me tienen que imponer? Porque al final de cuentas luego dicen, bueno, entonces dar una adopción, pero luego va a querer buscar. Como si el sistema de adopción fuera el más adecuado. Exactamente. Después hablaremos de eso, es un tema. Es un tema pendiente. Es un problema sobre otro, ¿no? Es un problema sobre otro. Entonces, Sí. tampoco no se dan abasto. Aunque también existe la opción, porque también yo de repente sí les he dicho, bueno, pues si no quieres hacerlo, pues también existe la opción de la adopción. Entonces está la película de Juno, que también se me hace como muy maravillosa de decir, bueno, existe, ¿no? Pero desafortunadamente aquí en México no existe como si fuera como tal. Claro. Entonces tú como médica acompañante, parte del protocolo es este recibimiento, esta sensibilización. O sea, no es llegas y te doy. No, claro que no. Ya, no es invasivo, como decíamos ahorita, ¿no? Primero es, llego, recibo y ¿qué necesitas? Ya. ¿Qué quieres? ¿Qué es lo que tú necesitas? Puede haber personas que después de que les dan ustedes la información, decidan entonces, no, ¿sabes qué? No. Claro. Puedo, y eso está muy bien. Tati. También. Perfecto. También. Pero es una labor, yo creo que titánica cuando quieres hacerlo desde el amor, desde el no juicio, cuando llega una persona que decide interrumpirlo y que a lo mejor los personal médico la empiezan a enjuiciar y entonces la chava que dice, pues estaba segura, pero ahora no quiero, porque soy mala, o sea, y empieza una serie de juicios hacia su persona, ¿no? Y desiste hacer algo. Sí, ¿no? De hecho, esos son la objeción de conciencia. Y híjole, eso es algo que nos ha costado mucho trabajo también, como trabajar mucho, porque también la ley de salud pública también está en contra como de esta parte de la objeción de conciencia. Porque la objeción de conciencia no puede estar por encima de la autonomía de la mujer. Y eso ya está categorizado. Entonces, en esta parte es, por ejemplo, que yo soy objetor de conciencia y bueno, está bien, no estoy de acuerdo con esta parte, pero tengo la obligación de no cambiarle de opinión, no poner mis ideas sobre la opinión de la otra persona y tengo que canalizar a la persona y demandarla con quien sí haga el medicamento correcto o quien sí dé el tratamiento correcto. Porque si no, yo puedo caer en repercusiones tanto legales como administrativas, como penales, como en algunas otras cosas. Y eso muchas veces también la población no lo sabe. Y nada más se queda así como de, pues es que no puedo hacer nada.
pero claro que se puede hacer. Y también es decirle a las jóvenes, a las chicas, a las personas que están antes de, tú sí puedes hacer, porque no se vale que te estén discriminando, no se vale que te estén recriminando por hacer algo que es tu derecho, que tú tienes un derecho y es sobre tu propio cuerpo, sobre decidir. Y aquí en Baja California tú tienes ese derecho. Claro. ¿Y aquí qué rol juega la educación sexual como para la prevención? Mucha. Pero aquí también es bien importante. Eso como un doble juego acá con también Secretaría de Educación, que me voy a meter por mi... Tú dale. Sí, lo que pasa es que no es tanto también la Secretaría de Educación, sino también los padres y madres de familia, que es, te dejo como que eduques, pero no te dejo que eduques en sexualidad. Ya. Y es como, bueno, hay candados, hay mucho candado. Entonces, desde mis juicios como mamá, ¿no? Desde mis juicios de lo que me educó mi mamá, la abuela. Exactamente. Entonces, por ejemplo, hay adolescentes que dicen, yo me quiero poner el implante para no tener relaciones, para no tener un embarazo de no deseado, para esto o algo. Y cuando se enteran las madres, es como de, no, es que mi hija no ha tenido relaciones sexuales. Yo no quiero que le quiten el implante. Y tú así como de, pues sí, señora, es que su hija ya inició vida sexual. No, claro que no. Y es como de, ¿cómo le explico? ¿Cómo te explico? Que bueno, ya, pues necesitan una plática pendiente. Entonces, también es como ir entendiendo que también nosotros como adultas, también fuimos jóvenes y también tuvimos deseos y también tuvimos hormonas y también quisimos cosas, o sea, ¿y por qué no mejor dar la oportunidad de decir, ok, tú también te puedes cuidar? O sea, si tú estás viendo tu propio cuerpo, si tú también estás queriendo y explorando, pues hay que hablar de sexo seguro, de sexo protegido, de tener esta parte de la responsabilidad, de que si tú realmente quieres cuidarte, pues date, Claro. pero hacerlo de manera responsable, ¿no? Me parece que desde lo social invertimos más energía, por lo tanto hay más desgaste en estas cuestiones de prohibición, como negarnos y cegarnos a que los adolescentes van creciendo y van teniendo esta serie de inquietudes naturales, algunos a edad más temprana que otros, ¿no? Eso no está marcado para todos de la misma manera. Y entonces me parece que nos distraemos los seres humanos más en esta pelea de no, que no lo hagan, como prohibir, como estar más huraños y más enfocados hacia lo negativo de lo que es lo erótico, ¿no? O el descubrimiento, por ejemplo, en niños penalizamos y enjuiciamos mucho el juego de exploración que tienen niños de 2 años, 3 años, 5 años, ¿no? Y entonces derrochamos más energía en ello, en lugar de invertir esa energía en informarnos, en prevenir, en hablar de un tema que si bien es difícil, y eso no lo vamos a negar, pero aún en lo difícil hay que abordarlo, ¿no? Para prevenir, para evitar enfermedades. Pero es que desinformamos muy mal, porque en esa época donde los niños y niñas empiezan a tener como esas experiencias, a veces es con el mismo sexo. Sí. Y la mayoría de los casos con el mismo sexo y no significa nada y los papás se enjuician y dicen, ¿cómo crees? Y de ahí ya se le empieza a meter al niño o a la niña estas ideas negativas, la parte negativa. Negativas de la parte erótica. Sí, Exacto. simplemente se están explorando, simplemente están reconociendo los cuerpos, simplemente están diciendo, este cuerpo es diferente al mío, este cuerpo es igual al mío. O sea, ¿qué hay? Exacto. Y es lo más normal, habitual en los ítems de la crecimiento. Claro. Y desde ahí vamos trabajando la sensibilización. Cierto, hoy estamos hablando de un tema fuerte, duro, rígido como el aborto, pero hay que hacerlo, ¿no? Porque, y es difícil porque venimos desde ahí, desde esa visión. Ahora, ¿qué pasará con esta generación que ya nace con esto? Que para ellos es un tema ya no tan tabú, ya no tan negativo, en el sentido de cómo ellos lo viven. Claro, si cuentan con adultos que lo suavicen también, ¿no? Porque si están rodeados de adultos con un acartonamiento, pues lo van a replicar igual, ¿no? Pero si estamos ya rodeados de más adultos, más sensibles, más abiertos a estas temáticas, sin tanta complicación, pues seguramente será una generación que en algún momento no es que no tengan este problema, pero la problemática será distinta.
Sí, ¿no? de hecho. No como lo vivimos ahorita. Sí, de hecho, por ejemplo, si nos vamos como estadísticamente hablando, nosotros podemos ver una gran diferencia, por ejemplo, en países como Europa, donde el aborto está despenalizado desde hace muchos años, sus índices de morbimortalidad materna no son los primeros lugares de Aquí aborto. sí estamos en el top 5. Y aquí estamos en el top 5. De hecho, por ejemplo, se empezó a despenalizar los estados porque desde la despenalización de Ciudad de México en el 2006, de estar en el tercer lugar, se pasó al quinto lugar de morbimortalidad materna, el aborto y las hemorragias maternas, en el primer trimestre. Entonces, al ver esto, se empezaron a despenalizar los otros estados, porque, por ejemplo, aquí en Baja California es el tercer lugar. Wow. Entonces, al ver esto, pues se ha visto el gran impacto en salud pública, que se necesita esa justicia social de decir, bueno, si estoy viendo una salud pública que me va a mejorar en despenalizar, en mejorar esta clandestinidad, en mejorar como toda esta salud social, entonces necesito trabajar en esto, porque me está impactando no solamente en un sector, sino en la mayor parte de mi sector, porque la mayor parte del sector somos mujeres. Exacto. Sofía, del 2021 que se despenaliza, porque luego hay dos conceptos, qué bueno que lo recuerdo ahorita. Hay dos conceptos, despenalizar y legalizar. ¿Es lo mismo o es diferente? Es lo mismo y diferente, así como viéndolo como legal y poniéndolo en términos. Okay. A final de cuentas, si nos vamos como en esta parte de legal, es quitarlo del panorama, quitarlo de la parte de meternos como en un... ¿Cómo lo digo? Como despenalizar es como, ok, lo haces y no vas a pagar ninguna consecuencia, ¿no? Exactamente. Pero legalizarlo es acercar los medios de que ya no vamos a tener estas complicaciones. Exacto. De que ya no va a haber alguien que va a tener una consecuencia de hacer las cosas. Claro. Y en este caso, legalizarlo tendría que ayudar a que haya más instituciones, a que haya más lugares seguros. Digo, porque lo clandestino lo hemos hablado en Hijas del Placer en anteriores temas como es algo sabrosísimo, excepto el aborto. Uh-huh. El aborto clandestino no es sabrosísimo, es riesgoso. Entonces, desde ahí, aquí acotamos esto, pero legalizarlo implicaría que hubiera más apoyo, más recursos, más instituciones, más lugares seguros. Sí. Exactamente. Y lo clandestino no siempre es como de yo lo hago en casa y es malo. No, porque también el hacerlo en casa también puede ser seguro. Okay. Pero aquí es hacerlo en casa, cómo, dónde y acompañada de quién. Guiados, exactamente. Incluso creo que hubo una ginecóloga, no sé si lo sigue haciendo, que lo hacía ella por vía telefónica, ¿no? Informaba, decía, yo prefiero mejor que estén estas chavas, que tengan un aborto seguro a que fallezcan. Claro. Y sí, yo sé que le llegaron por redes, pero un sinfín de malos comentarios, pero finalmente dice, yo estoy salvando una vida. Sí, a veces hacerlo en telemedicina, la verdad es que también es muy bueno. Y ya sea que tú acudas a un lugar, ya sea que lo hagas por medio de AMEU, ya sea que lo hagas por medio de medicamentos, que lo hagas con acompañantes que sean seguras, porque también hay acompañantes que son súper buenas y hay acompañantes que la verdad no son tan seguras, que lo hagas por medio de instituciones, que lo hagas por medio de privado, de que lo hagas por medio de médicas, o sea, a final de cuentas, donde tú te sientas segura y donde tú te sientas que estás viendo que sí están dándote la información correcta y que sea validado por la OMS, okay. Eso no es clandestino. ¿Cómo saber? ¿Cómo saber si son poquitas o son muchas las agrupaciones que apoyan a las mujeres que necesitan de este recurso, ¿no? Porque al final de cuentas es un método que no todas las mujeres requerimos, pero quienes sí lo ocupen, ¿cómo saber con quién acudir? Las encontramos en internet. Digo, formas parte de la red médica, pero es una agrupación, son varias. En el sector salud público también están. En el sector salud, en el público también hay. Por ejemplo, aquí en Tijuana, ahorita hay 1, 2, 3, 4, 5 unidades de centros de salud a las que pueden acudir.
y ahí es gratuito, se les da los medicamentos, se les da el acompañamiento, y hay un número de teléfono también para que los puedan apoyar, que igual se los puedo dar, no hay ningún problema. Lo ponemos, Sí, lo colocamos acá. 665-121-7906. Es un número de teléfono que es para cualquier parte de la población aquí en Tijuana, Tecate y Rosarito, donde pueden ser acompañadas, ser aconsejadas y se les da el medicamento y se apoya. Ese es gratuito. Después hay otras que están por Zona Río, estamos otras médicas que también estamos alternas como en diferentes consultorios. Particulares, exactamente, donde también podemos apoyarles en la parte privada. Hay acompañantes que también, si ustedes se meten en la red de médicas, ahí pueden preguntarnos, y se les canaliza con algunas acompañantes en específico, donde igual también se les acompaña de manera específica, o por ejemplo, si ya vivieron algún aborto y están teniendo alguna situación donde se sienten desoladas, donde sienten alguna situación que necesiten también apoyo, hay unas redes también, por ejemplo, que se llaman HADAS, que son súper lindas, que acompañan terapéuticamente, por ejemplo, que también pueden escribirles, yo también les puedo apoyar, por ejemplo, en asesorías terapéuticas. También vemos como en esta parte, como en acompañamientos también, o sea, también todo se vale, pero aquí al final de cuentas es donde tú te sientas más segura. Claro. Donde tú te sientas más cómoda, donde te sientas acogida, donde te sientas respetada, donde te sientas empática, ahí es. Si tú no te sientes ni respetada, ni acompañada, ni con empatía, ni nada de eso, huye. Corre de ahí. Corre de ahí, porque ese no es el mejor lugar para ti. Hay lugares, no sé si todavía existan, donde aquella mujer que dice yo no estoy a favor de, no quiero interrumpir, quiero darle una adopción, hay lugares donde las acogen y se quedan ellas ahí, ¿verdad? Hasta que se termine su embarazo y luego, no sé si todavía existe eso. Sí hay, el otro día me estaba enterando de un lugar. No, es que yo sé de uno, porque yo viví el proceso de adopción y parte de eso era, me dicen, ve a tal lugar y sí, pero te sale muy, muy caro. Pero es eso, dice, agarran a las chavitas, dicen, no, aquí te acogemos, damos todo tu embarazo y ya lo damos en adopción. Existe esa, pero no sé si todavía, te estoy hablando de hace 15, 16 años. Sí, no más que yo me enteré de esa, la chica no se sintió cómoda porque ella decía, es que yo sí quería abortar y a mí me estaban obligando a que me quedara en esa casa de acogida hasta que diera en adopción. Yeah. Entonces, como yo les vuelvo a repetir, o sea, si tú quieres dar en adopción y que sea por ti, y que tú realmente tengas este deseo, adelante. O sea, aquí al final de cuentas es que nada sea obligatorio. Es que tú tengas el deseo, el corazón, la iniciativa, el que digas, yo quiero hacer esto por mi propia convicción. Sin ninguna obligación, ni de padres, ni de tutores, ni de parejas, ni de mucho menos. Porque luego de repente también vienen papás y dicen, es que quiero que aborte. Y es como, ¿pero por qué? Pues es que tiene 15 años, va a tronar toda su vida. Y hablas con la hija o hablas con la chica, la adolescente, y dice, no, es que yo no quiero abortar. Ah, pues no abortes. Claro. Tú sigue con tu vida. Y hay otros que dicen, es que no, ya quiero que aborte. O no quiero que aborte. O sea, y la chica es que yo quiero abortar, yo no quiero tenerlo. Y el papá está aferrado a que lo tenga. Sí. Tenlo y yo lo crío. Yo lo crío y yo lo tengo. Y es que mi hija no va a abortar. Y es que, y tú así como, ¿y tú qué quieres? Exacto. Tú como mujer, ¿qué quieres? Y la chica de 15, 16 años se te queda viendo así como de, ay, ¿puedo decidir? ¿Qué hago? Yo tengo derecho a decidir sobre esto que está pasando en mi vida. Y tú, sí, tú tienes derecho, es tu cuerpo. No porque seas menor de edad significa que no puedas decidir, que esa es la otra. Tú tienes un principio pro persona, que tienes una norma 047, que tienes la ley de derechos adolescentes y jóvenes y adolescentes, donde tú puedes decidir de qué es tu propio cuerpo y que no importa que seas menor de edad. Tocaste un tema bien importante, porque muchas niñas han de decir, yo no tengo derecho, mis papás deciden por mí. Sí, ¿no? Sí, pero está el artículo 4, en donde se establece que todas las personas tenemos derecho a elegir sobre nuestro cuerpo, ¿no? Y más allá de aspectos físicos, estamos hablando de salud. Sí. Pero si el tema salud se ve subsanado, porque hay cifras y aparte de las 2024, 2025, que hablan de que bajan los embarazos
en adolescentes y por lo tanto bajan también. Pero los labores no saben de eso. No, y aparte de la 004, que es general, está la norma 047, está la Ley General de los Adolescentes y Niños, está, o sea, esta parte del principio pro persona, todo esto avala a las adolescencias. Exacto. Entonces, Pero como lo desconocen nuestros adolescentes. Exacto, lo desconocen y entonces papá y dice, no, tú vas a hacer lo que yo diga. Exacto. pero no, chicos, no se dejen. Sí, hay que promover más esta información. Digo, si ya nuestros chicos están demasiado tiempo en redes, me parece que por ahí también hay Pero yo creo que el número uno, ellos. educarnos como papás nosotros. Sí, es lo principal. Creo que este reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos de las adolescencias, los papás debemos de reconocerlos, debemos de saberlos y que nuestros adolescentes se empoderen de ellos. Es cómo, cuándo, dónde quiero yo tener mi vida sexual, cómo la quiero tener, cuándo la quiero iniciar, si la quiero iniciar, de qué manera la quiero tener. Claro. Y esta es la parte hermosa de la sexología en donde nos aterriza y nos va empapando esta idea sensible de poder nosotros formar parte de algo tan integral y nuestra vida vivirla así, de manera integral. Saber que nuestra conciencia tiene que ir no solo a la parte física, sino a la parte emocional y poner también meter en este bagaje importante la parte social, nuestro intelecto, nutrir nuestro espíritu, nuestra alma, como queramos definirlo, no desde lo religioso, sino desde algo que forma parte de nosotros. Y una de esas partes importantes es la sexual, ¿no? Y entonces toda esta integridad forma parte de la sexualidad de cada persona. Este tema es un rubro que tal vez tal vez muchos no recurramos a ello como una herramienta, pero necesitamos respetar a aquellos a quienes sí necesitan de recurrir a una técnica de aborto. Necesitamos alejarnos del juicio, necesitamos alejarnos de esta parte inhumana, insensible, ser más empáticos, no desde el concepto, sino desde la vivencia, o sea, realmente decir, ¿sabes qué? Yo no sé, no sé qué rollo con eso, yo no lo haría, pero aquí estoy, ¿no? Inclusive me quedo quieta, si necesitas que me quede quieta y no opine, me quedo quieta y no opino. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando me toca, ¿no? El aborto es algo que se ve de manera diferente dependiendo de la vivencia que tengamos, como en muchos temas. Hay gente que habla, por ejemplo, de situaciones de cárcel y satanizamos. La gente mala está en la cárcel. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando a mí, que no soy una gente mala, me toca estar ahí. O a un familiar o a alguien cercano. Entonces, tenemos que ser más sensibles. No estamos promoviendo de manera inconsciente, no se está promoviendo de manera arbitraria el que todos lo hagan y por el contrario, se promueve que conozcamos, que aprendamos, que decidamos desde esta parte informada y ser más conscientes también con lo que le sucede al otro, ¿no? Y entonces a partir de ahí decidir y tener todo este derecho, pero echarlo a andar, ¿no? No basta con tener leyes si al final de cuentas nuestra conciencia va a ser la misma. Y no las vamos a aceptar. Exacto. O no las vamos a llevar a cabo. Exacto. Sobre todo porque yo creo que algo muy importante, el placer de poder elegir, de tener una buena elección, también nos genera el placer de poder salvar una vida. Claro. Eso es lo más importante. Aquí no estamos ni a favor ni en contra, simplemente que tome la mejor decisión desde la conciencia, no desde te estoy obligando, es desde los juicios que otras personas me están inculcando, ¿no? Que ese es el verdadero Es eso. detalle de la autonomía, el verdadero derecho de la autonomía. El que yo desde mi derecho de decidir sobre la información, sobre el placer, sobre lo que necesito, sobre todo el bagaje de información, yo diga, esto quiero, esto puedo y esto necesito. Así es correcto. Ay, hay mucho de aquí se tiene que desmenuzar también muchas cosas, ¿no? Sí, muchos Con respecto aspectos. incluso hasta el uso de los métodos anticonceptivos, que a veces me tocó a mí hace muchos ayeres, cuando mujeres querían ya simplemente realizarse ya la cirugía para no volver a tener bebés y que los médicos decían, no, todavía no, ¿qué tal si quieres tener otro? Ay, sí. Eso es, hijo, me da tanto coraje, estoy hablando hace 25 años, que no sé si se sigue haciendo todavía, pero las instituciones llegaron a decir no.
¿Y qué tal si se te muere tu hijo y quieres tener otro? O sea, y era sobre todo los hombres. Sí, todavía llega a pasar. Llega a pasar. Todavía llega a pasar. Y ese es otro de los grandes mitos que pasa en torno al aborto, que luego dicen, pues que se pongan un método de planificación. Y les digo, si supieran cuántas mujeres llegan a solicitar un aborto y que tenían o que tienen previamente un método de planificación. Yo fui un embarazo con Diu, ¿no? Entonces, no siempre es algo tan seguro, ¿no? Exactamente. Entonces, un gran porcentaje de gestantes tenían un método de planificación, hubo falla y entonces solicitan un aborto. Entonces, tampoco que no vengan a decir con que es que pónganse métodos para no embarazarse, es que también usaban métodos. Exacto. Entonces, no es tampoco la opción, la panacea de ponerse un método y ya no se van a embarazar por absolutamente nada. Creo que no hablamos de tiempos, o sí quedó claro las semanas. Las semanas hasta qué semana es como la permitida, porque me parece que es una de las dudas que pueden como surgir con mayor incidencia en cuanto a hablar de un bebito un producto, de 40 semanas, ¿no? Ya casi por nacer, o ya que es muy raíz, es rarísimo, hablar de qué es lo que maneja el sistema legal. Okay. Aquí en Baja California, para no meterme a otros estados porque luego también es como medio complicado. Porque varía, ¿verdad? Porque varía dependiendo del estado y pues tenemos ahí nuestros varios estados. Entonces aquí en Baja California la ILE, que es la primera, la ILE. ¿Lo legal? La legal es hasta las 12 semanas, 12 abarcando 12.6 semanas de gestación. Okay. Perdón, antes era hasta las 8, ¿verdad? Aquí no había. Nunca había. Okay. No, aquí no. Aquí es hasta las 12.6 semanas la ILE. Luego la IVE no tiene semanas de límite, porque pues eso es por violación, recordando. Y las causales, que son, aquí las causales es por malformación genética congénita, no necesariamente que sea incompatible con la vida, sino que ponga en peligro la vida del producto. O del producto. Del producto. Okay. Malformación es por peligro del producto. Okay. Y que sea valorado por 2 profesionistas especialistas. Ese no tiene semanas de gestación tampoco, porque regularmente las malformaciones las estamos reconociendo pues en el segundo trimestre, en su mayor parte. Y el otro causal, la cuarta causal, sería por salud. Si la mamá está en una situación de salud, pues entonces ahí es otra situación que tampoco hay semanas de gestación, que por ejemplo que tiene lupus, que tiene diabetes y pone en riesgo, tiene eclampsia, tiene preeclampsia, tiene alguna situación de riesgo, entonces ella también puede solicitar su aborto. Ajá. Okay. La última era por simplemente se me vino el producto y pues ya salgo de esta parte de la legalidad, de la ilegalidad, y entonces ya no pasa absolutamente nada. Ya, perfecto. Bueno, ahí están los tiempos. Claro, estando conscientes de nuestra sexualidad y de nuestro sistema de reproducción para aquellos que pueden tener la capacidad de embarazo, me parecería a mí como un poquito difícil, que puede ser parte de lo que suceda en algunos casos, pero tener más de 3 meses y todavía dudar, ¿no? Todavía decir qué quiero, qué no quiero, que pueden darse, ¿no? Sí. Los casos, pero me parece que en su mayoría, por los casos que vamos ahí, con los que vamos teniendo contacto, en su mayoría es desde segundo mes, ¿no? Desde las 8 semanas cuando dices, el retraso, o sea, ya es evidente, ya me hice la prueba, yo no pensaba, ¿no?, que hubiera embarazo, me acabo de dar cuenta, pero es buen tiempo, ¿no? Hay una formación fetal, pues algo no tan significativa como para poder extraer el producto, ¿no? Claro. Pero sí, aquí entra mucho esta parte consciente, ¿no? De las personas, al saber si quiero o no quiero, o si no estaba planeado, pero pues está bien si lo recibo, o si ya tenemos claridad de ni lo planeo y tampoco lo quiero, ¿no? Entonces creo que eso sí es algo que no se da de la noche a la mañana, y desde ahí me parece que las personas tenemos que estar en el tema, ¿no? Hablar de nuestro desarrollo sexual,
sí, desde nuestras vivencias en la sexualidad, para poder estar lo más apegados, ¿no? a estos temas. Y entonces, pues que cuando sucedan este tipo de situaciones, pues no nos agarren tan en curva y entonces pues podamos decidir pues de la mejor manera. A lo mejor no siempre elegimos lo correcto, pero sí lo más allegado a las mejores posibilidades. Y sabes que ahorita lo más curioso, no sé qué cifras tengas, pero la mayoría ahorita de la gente joven, adolescentes, dicen yo no quiero ser mamá. Sí. Mucho, se ha incrementado mucho. Antes era de que me caso y tener hijitos, ahorita es no me quiero casar y no quiero tener hijos. Tengo perrijos o gatijos. Perrijos o gatijos. Sí, así y aquí, es. La verdad es que yo les digo, reconozcan su cuerpo, conózcanle, vean cómo es su ciclo menstrual, porque luego de repente es como, es que me bajó un mes y luego no me bajó 2 meses, soy irregular. Ok, está bien, pero ¿cómo es tu irregularidad? Uh-huh. ¿Cómo es tu cuerpo? ¿Cómo es tu ciclo? Y de esa manera es más fácil poder reconocer si tengo un embarazo o no. Así es. Para que no sea luego muy tarde. Porque luego venimos que cuando hay un embarazo temprano, cuando hay un embarazo tardío, de repente sí llegamos a tener sangrados unos sangrados gestantes ahí de cuando es la implantación, y a veces pensamos que no estamos embarazadas, pero estamos en el embarazo ya con un sangrado de implantación. Entonces, a veces es lo que nos retrasa muchas veces la toma de decisión, porque dije, es que sí sangré el mes pasado, pero ya tengo 12 semanas. Entonces, cuando ya reconozco mi cuerpo y que digo, es que tuve un sangrado, pero fue menor y está raro ahí en mi cuerpo, entonces yo digo, es que es importante reconocer tu flujo, importante reconocer tu sangrado, importante reconocer qué tanto somos y qué tanto vamos fluyendo en la vida, tanto arriba como abajo, como por todos lados. Entonces sí, es súper importante para poder apoyar. Pues muy bien. Sofía, ¿cuál es el mensaje contundente que tú consideras necesitamos tener en claro las personas, estemos a favor o estemos en contra? Aquí ya es indistinto, ¿no? Del aborto. ¿Qué es lo que a la sociedad le hace falta? ¿Qué necesitamos entender las personas respecto a la práctica del aborto? El autocuidado, el amor y la autonomía es tuya, de nadie más. Solo es tuya. Y realmente el conocimiento de tu propio cuerpo, el decidir qué quieres hacer, la única persona que va a tener una repercusión con lo que decidas, eres tú. Así es. Entonces, el placer es tuyo. La decisión es tuya. Y como les digo a mis hijos, yo tengo 2 hijos adolescentes que amo y que adoro, le digo, la decisión que tú tomes ahorita, a mí no me va a afectar. Solamente es para ti. El aborto como temática difícil, pero de verdad es que no tenemos que hacerlo más complicado. No. Hay que hacer uso de las herramientas que ahora Sofía nos ha presentado y pues echar a andar, ¿no? Echarlo a andar como una de las muchas posibilidades sociales que tenemos, sobre todo si lo vemos desde el punto de vista de la salud. ¿Okay? Es que exacto, es verlo desde la salud y poner todas las alternativas sobre la mesa que hay y no desde los juicios. Y siempre eso desde el amor. Acompañamiento desde el amor para mí es algo sumamente importante, yo creo para las 3, es desde el amor. Sí. Y pues bueno, agradecemos, Sofía, de verdad, tu visita, tu plática, tu compartir. No, nos hubiéramos podido quedar más tiempo, porque la verdad hay mucho de qué hablar de este tipo de tema, porque hay mucha desinformación. Sí, dejamos inclusive hasta los médicos. Dejamos tu teléfono para que médicos, para que personas del área de la psicología, de trabajo social, de las instituciones, pues ahora sí que estemos en contacto y nos capacitemos, nos sensibilicemos, independientemente de si tenemos algo cerca respecto a esta temática o no. Es importante estar siempre en el conocimiento, ¿no? Y bueno, recordemos que la conciencia siempre nos va a acercar a la grandeza y esto tendrá que ser muy placentero siempre. Sofía, muchas gracias. No, al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Gracias, de verdad. Que a pesar de que vienes lastimadita de tu pie, pero vienes y eso lo agradezco mucho. Mucha buena voluntad acá. Cuídense mucho. Gracias. Nos vemos en el próximo episodio.